Muy buenos días, mis estimados hermanos, mis estimadas amigas, amigos. En cualquier parte en el mundo donde usted se encuentre, la Iglesia de Cristo en Costa Rica le da la bienvenida. Recuerde que hoy tenemos culto de adoración. Lo invito para que invite a su papá, a su mamá, a su vecino y a todas las personas que usted tenga a bien invitar en este glorioso y maravilloso día. Le suplicamos que conforme sea la voluntad de Dios hoy, esperamos que todo nos salga como lo hemos planeado. Tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Le agradezco a todos. Llame a su papá, a su mamá, para que empecemos con palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te suplicamos que nos ayudes en esta mañana, que nos des tranquilidad y que la paz de Cristo esté iluminando a cualquier hermano, a cualquier amigo, a cualquier persona que esté viendo esta transmisión. Padre Santo, bendice tu palabra y permite que transforme, que toque los corazones y que llegue a cada corazón el cual la necesita. Bendecimos pues tu nombre, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Recuerde que tenemos culto hoy a las 6 de la tarde, martes a las 6:30 y jueves a las 6:30. El tema que quiero tocar hoy lo he titulado "De labios me honran". Vamos a ir viendo una serie de... El pasaje base que vamos a utilizar hoy está en Isaías capítulo 29, versículo 13, pero vamos a leer desde el versículo 11, 12 y 13 porque quiero enfatizar cosas muy importantes que tienen estos pasajes tan hermosos y tan gloriosos. Vamos a buscarlos en sus Biblias, por favor. Ahí lo estoy proyectando. Dice así la gloriosa y hermosa palabra de Dios. La versión que voy a utilizar es la versión Reina Valera en esta pantalla. Dice: y os será dada visión como palabras del libro sellado, el cual, si diere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Recuerden que estamos en Isaías capítulo 29, versículo 13. Vea lo que dice. Dice pues el Señor, el profeta Isaías es el que está hablando. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, el punto hoy es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cómo honramos a Dios? Vamos a entonar este hermoso himno. Vamos a ver. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca,
que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Bueno, hermanos, recuerde que el tema de hoy es de labios me honra. Este pasaje se repite en el libro de Isaías y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Isaías habla en una situación en la cual Siria ha afectado mucho a todas las regiones en aquel entonces. Vamos a ver. Denme un segundito. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo Mateo 15, versículo 6 en adelante. Denme un segundito, por favor. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Voy a leer la versión 2000, Reina Valera 2000. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y más en vano me honren, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Esta es la versión Reina Valera del año 2000. Y quiero que presten atención todos a esto. La pregunta mía aquí es: ¿por qué Jesús está diciendo que el pueblo lo estaba honrando solo de boca? Si estaban yendo a hacer sacrificios porque estamos hablando bajo la ley. El contexto de este pasaje es bajo la ley. Jesús está vivo, Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero Jesús dijo: su corazón está lejos de mí. Y es muy importante que tomemos en cuenta esto, mis estimados hermanos. Esta era la idea, más o menos. El pueblo judío se había convertido en un pueblo religioso que tenía una apariencia de ser muy santos, muy buenos, muy perfectos. Eran personas que ante la sociedad
como los dirigentes, eran personas que la gente los creía como perfectos. Como sucede hoy en día con mucha gente, muchos pastores, muchos predicadores, muchos sacerdotes, que la gente cree que porque hablan detrás de una cámara no cometen errores o son perfectos. Y no, déjenme decirles, y hace días vengo hablando de esto. No existen predicadores perfectos, no existen ancianos de la iglesia o pastores perfectos. Dios precisamente utiliza a hombres imperfectos para llevar a cabo la obra del Señor. Pero el punto aquí es que el pueblo de Israel tenía la apariencia de ser un pueblo que adoraba a Dios. Dice pues Adonai: ya que este pueblo se me acerca con boca y me honra con labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Esta es la versión Sturgartensa. Estoy citando Isaías capítulo 29, versículo 13, la versión Sturgartensa. Es importante tomar en cuenta esto. Me gusta mucho esta versión porque dice: su temor para mí es mera rutina de preceptos. Y cuidado, hermano, cuidado, hermana, cuidado, predicador, cuidado, pastor, cuidado, anciano, cuidado, cualquier persona que se pretende alabar a Dios. Porque el problema grave es que la adoración a Dios en el pueblo de Israel en la época de Isaías se había convertido en una rutina. La gente iba a hacer sacrificios, hacía oraciones, pero su vida espiritual, su relación con Dios no era buena. ¿Me están entendiendo? Y ese es el punto que tiene Isaías aquí. Recuerden, de labios me honran. Ese es el punto de este tema. De labios me honran. Quiero que analicen esta imagen tan hermosa que les he puesto, porque es una imagen que me hace meditar muchas cosas. Es una imagen del firmamento visto como una vista aérea por encima de las nubes. Bueno, más o menos así se conserva o se preserva o se puede observar el cielo, donde está la majestad de Dios, donde está el soberano y único Dios. Hermanos, presten atención. Dios es grande, es majestuoso. Pero mi adoración a Dios se convierte muchas veces en mera rutina. En mera rutina, ¿saben por qué? Por mi ego, por mi yo. Porque yo quiero predicar muy bonito para que la gente diga: oye, qué buen tema dio el hermano, qué buen tema. Eso no sirve de nada. Créanme que con el corazón se los digo. Los temas bonitos no sirven de nada, las prédicas bonitas no sirven de nada, si esa prédica no cae en un buen terreno, en una buena semilla. Por eso he puesto esta segunda imagen, el falso yo. A veces la gente cree que yo me puedo poner una máscara para presentarme ante Dios. No, hermanos, a Dios nadie puede engañar. Yo los puedo engañar a ustedes. Yo puedo pretender ser muy buen predicador o muy buen cristiano. Yo puedo pretender llevar una vida recta delante de Dios y poner una máscara como la que he sacado aquí en esta imagen. Porque lastimosamente en las iglesias se han convertido en un mundo en el cual hay mucha hipocresía. Y hay mucha hipocresía, ¿sabe por qué? Porque los miembros de las iglesias han acogido una costumbre, y es de que a todo mundo quieren señalar,
A todo el mundo quieren condenar, a todo el mundo quieren decirle que está mal, que usted es un pecador, que usted tiene que arrepentirse. Y es correcto. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer eso. El punto es de que la iglesia del siglo XXI está viviendo de mucha apariencia. Está viviendo una fe como la que vivía el pueblo de Israel 700 años antes de que llegara el Mesías. Y llegó el Mesías y el pueblo de Israel llegó con la misma máscara. Y hoy está la iglesia y el pueblo está con la misma máscara. Y ojo a esto. Dios está en boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Vean esta imagen y quiero que se la grabe en su corazón. Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Hermano, el problema es que usted escucha que todo mundo habla de Dios. Todo el mundo cree que porque dice, Dios mío, ayúdame, bendíceme, ya Dios lo va a bendecir. No, Dios no trabaja así. Escúchenme todos, por favor. Dios no es como el cuerpo de bomberos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a los bomberos? Ni se acuerda, ni yo tampoco me acuerdo. Porque ¿cuándo llamamos a los bomberos? Cuando se está incendiando mi casa, cuando tengo un problema en el cual necesito su ayuda. Y el problema es que la iglesia del siglo XX, hoy, 21, tiene ese grave problema. La iglesia hoy cree que Dios es un Dios de un instante. Dios solamente me ayuda en mis necesidades. Dios viene, me ayuda y sencillamente yo salgo de mis problemas. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano, mi hermana. Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que quiere de usted y de mí es que seamos claros con Él, que le mostremos realmente cómo somos. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y recuerden, Dios está en la boca de todos, pero en el corazón de pocos. Dios está en su corazón, hermano. ¿Ustedes creen que porque yo vengo y predico, eso quiere decir que Dios está en mi corazón? ¿Acaso usted puede saber si soy un hipócrita? Si estoy haciendo una predicación para que digan, qué buen tema predicó el hermano. Nadie conoce mi corazón, solamente Dios y yo. Primera de Corintios capítulo 2, 14 dice que nadie conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu que está dentro del hombre. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi vida interna. Y cada uno de nosotros podemos preguntarnos y responder, ¿está Dios en mi corazón? ¿O será que las palabras de Jesús son aplicables a mi vida? Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Y esto es tan fuerte y tan grave, mi estimado hermano y mi estimado amigo, que en el Salmo 51 hay un problema que es Dios viene y le dice al pueblo que debe
En el Salmo capítulo 50, versículo 16, quiero leérselos con respecto a esto, porque yo quiero que la gente entienda que el hecho que la gente hable de Dios no quiere decir que es que Dios los va a escuchar. Dice Salmo 50, 16, pero al malo dice Dios, ¿qué parte tienes tú declarar, pero al malo dice Dios, que tú declarar mis leyes y que tomes mi pacto en tu boca? O sea, Dios le dice al impío que no tiene por qué declarar su pacto. ¿Por qué? Porque Dios no está en el corazón del hombre que no quiere obedecer. Salmo 50, 16. Dios le dice al impío, ¿qué haces tú? Otras versiones, dice, ¿qué haces tú mencionando mi nombre? ¿Qué haces tú mencionando mis leyes? ¿Sabe por qué? Porque todo mundo para citar la Biblia es rápido, pero para vivirla no somos capaces. Y es aquí el problema. Por eso insisto en esta imagen. Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, ¿qué tan cerca usted está de Dios? ¿Qué tan cerca estoy yo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque yo puedo aparentar estar cerca de Dios, pero ¿estoy realmente cerca de Dios? Míreme fijamente y piense, ¿estamos cerca realmente de Dios? ¿Sabe por qué? Hay un problema en esta situación. Yo le hago una pregunta, ¿honra usted a Dios? ¿Honro a Dios? Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Escuchen, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Entonces la pregunta mía aquí es, ¿está usted honrando a Dios? ¿Estoy yo honrando el nombre glorioso de mi Dios? Dígame, hermano, piense, contéstele usted a Dios. Otra pregunta muy importante. Grábese esto. ¿Soy honesto en mi adoración? Filipenses 2:20, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque no he encontrado a nadie del mismo sentir que el de Timoteo, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Filipenses 2:20. Entonces, dos preguntas. ¿Honro a Dios realmente? Juan 4:24. Segunda, ¿soy honesto en mi adoración? Cuando me acerco a Dios, ¿realmente abro mi corazón? ¿Le pido a Dios ayuda? ¿Soy honesto con Dios y conmigo mismo? Es muy importante estos puntos, hermanos. Muy importante que tomemos estos puntos. Y hay un tercer punto. Hay un tercer punto que dice, es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Es muy importante, hermanos. Estos tres puntos yo quiero que usted los medite, los piense y reflexione. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
El pueblo de Israel, en la época de Jesús, tenía un gran tesoro, y era que adoraban el templo, el tesoro que había en el templo, pero su vida espiritual era pobre, estaba en bancarrota, su vida espiritual era miserable, su vida espiritual era paupérrima. La gente veía a los sacerdotes, aún al sumo sacerdote y a los sacerdotes que adoraban en el templo, y se maravillaban con la majestuosa belleza que veían, pero internamente estaban vacíos. Usted puede creer que hay cristianos que dicen: me quiero matar. Ustedes pueden creer que hay cristianos que dicen, perdón lo que voy a decir, maldita esta vida. Ustedes creen que hay cristianos que dicen, qué cochinada lo que tengo que comer, solo tengo para comer arroz, frijoles, un huevo y un pedazo de carne. Ustedes creen que hay cristianos que tienen palabras tan vulgares y tan soeces que como que nunca piensan en eso. ¿Y saben por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está. Donde está tu mente, ahí está tu corazón. Cuando hablo del corazón, no estoy hablando de aquí del corazón que bombea, es de la mente. Ese es el concepto hebreo. La mente, el intelecto, las emociones. Mi mente no puede concebir que un cristiano viva amargado. Mi mente no puede concebir que un cristiano venga y diga, es que me siento desanimado. Porque si yo me siento desanimado, le voy a decir algo, es porque tengo un problema con Dios. No más, cualquiera que sea. Mi vida, les voy a decir algo, yo llevo más de 30 años de estar predicando el Evangelio. Y son pocas las personas que alguna vez me han llamado a decirme, hermano, siga adelante, que Dios lo bendiga. ¿Saben por qué? Porque mi fortaleza es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. He tenido problemas, claro que sí. Necesidades, claro que sí. Angustias, claro que sí. He cometido muchos errores en mi vida que yo quisiera enmendar, pero desafortunadamente ya no puedo. ¿Y saben algo? El único que siempre me ha fortalecido es Dios. Por eso estos 3 principios: ¿honro realmente a Dios? ¿Soy honesto en mi adoración? ¿Dónde está mi corazón? Hermano, recuerde el tema: de labios me honran, de labios me honran. Y vea la imagen, qué bella que he puesto aquí en este fondo, esta belleza de imagen. Escuchen este pasaje que fue el que leí al comienzo del estudio. Lo voy a leer en la versión Sturgartensa. La versión Sturgartensa es una versión literal del hebreo al español, una traducción literal, porque es en Sturgartensa donde se hizo la primera traducción de los manuscritos a una Biblia hebrea. Dice: así toda revelación os ha venido a ser como palabras en vano. Así toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado, que se da a uno que sabe leer y se dice, lee ahora esto. Y él responde, no puedo porque está sellado. Luego se da el rollo al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto. Y él responde, no sé leer. Hermanos, este pasaje quiero que por favor todos lo puedan buscar en sus Biblias, ahí en sus casas. Este pasaje nos tiene que hacer meditar mucho sobre esta gran necesidad. Dice, así toda revelación os ha venido a ser como palabra en un rollo sellado, que se da a uno que sabe leer. Y dice,
lee ahora esto. Y él responde, no puedo porque está sellado. El problema que Isaías vio en la época, 700 años antes de que llegara el Mesías, ¿saben cuál era? Que los sacerdotes y Dios ya no tenían la revelación. ¿Por qué? Porque leían la palabra de Dios y no la entendían. Era como cuando se sellaba un rollo que se sellaba, nadie podía abrirlo, nadie podía leerlo. Lo que quiere decir Isaías con esto es que los líderes religiosos, los que estaban dirigiendo a la nación, no tenían el respaldo de Dios. Sus palabras eran palabras vanas y huecas porque no eran revelación de Dios. Era como un libro sellado. Vean esta Biblia. ¿Pueden ustedes leer lo que dice adentro? No. Se lee si yo hago esto, si yo abro. Si no está abierto, nadie puede leer lo que dice esta Biblia. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Los líderes religiosos, los líderes eran falsos. Los líderes y los dirigentes no tenían el respaldo de Dios. ¿Y qué problema? Porque en la época de Isaías, 700 años antes de que viniera el Mesías, no todo el mundo podía leer. ¿Qué quiere decir esto? Es de que el que tenía la revelación y la voluntad de Dios no quería enseñarla. Y el que no sabía leer quería buscarla, pero no tenía cómo hacerlo. Dígame si es igual lo que pasa hoy en día en todas las iglesias. Es vergonzoso que muchas veces hermanos no preparan un tema y solo se van a leer un libro a ver qué sale. Es vergonzoso que muchas veces uno escucha a predicadores hablando de historias, de fábulas, de muchas fábulas para adornar sus palabras en un sermón. Y se les olvida es que el texto, la palabra de Dios, es la que tenemos que aprender. No hay nada más. Nada más. Podemos usar historias y muchas cosas como apoyo. Pero mi tema fundamental es que ustedes conozcan la palabra de Dios. No tanto bla, bla, bla. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Los líderes religiosos se veían muy ostentosos, se aparentaban muy puros, pero tenían engañado al pueblo. Los líderes religiosos querían manipular a su pueblo. Los líderes religiosos querían que los del pueblo le dijeran rabino, maestro. Hoy en día sucede igual. Hay líderes que les gusta manipular la conciencia de la gente. Hay líderes que les gusta controlar a la gente. Y si el líder o el pastor o el sacerdote o el predicador dice, párense de cabezas, todo el mundo se para de cabezas. Y así no funciona esto. Tenemos que someternos a Dios, al único y verdadero y soberano Dios. Hermanos, esta situación es grave. Y esto sucede en una época en la cual el pueblo de Israel se había olvidado de honrar, adorar a Dios. Yo quiero recalcar algunas cosas importantes en el pasaje anterior. Ese texto que ustedes ven ahí es el texto hebreo de Isaías 29, del 11 a el 13. Y ha marcado con un círculo rojo dos palabras que quiero que analicemos. Y es
la palabra Getaud y vea esta otra palabra, Yada. Resulta que la palabra Jejatún significa sellar, pegar un rollo o detener, o tener. La palabra Yada, que es la segunda palabra, significa saber, verificado por medio del ver. O sea, cuando el sumo sacerdote, cuando los sacerdotes agarraban la Torá escrita, ellos, cuando dice la palabra Yadad, la idea de Yadad es que ellos lo que sabían es porque lo verificaban minuciosamente en la palabra. Y por eso recalco que tenemos que leer la Biblia. Y recalco mucho tenemos que citarle a la gente la palabra de Dios. Hay que dejar de tantas historietas que tocan los sentimientos de todo el mundo y la gente llora y la gente se conmueve, pero por un ratico. Porque dicen, ay sí, esa historia que me contaron tan bella. No, yo quiero contarles la historia de la Biblia. Y esta palabra me llama mucho la atención porque dice que el saber es verificar minuciosamente, es observar cuidadoso, es ser consciente, es ser diligente. Y el pueblo de Israel había perdido eso. Y los cristianos de hoy en día han perdido ser dirigentes en el estudio de la palabra de Dios. Predicadores que se paran al frente a leer un libro, eso da vergüenza. Créanme que les digo, eso da vergüenza. Si no le quedó tiempo de predicar un sermón, mejor no predique. ¿Cuánto tiempo dura usted preparando un tema para darle al pueblo? Es una vergüenza, hermanos. Es un insulto para el pueblo de Dios escuchar a un predicador leer un libro sencillamente como un sermón. O sencillamente dar un tema como para salir del paso. Recalco, de labios me honran. ¿Y sabe por qué sucede? Porque los mismos dirigentes han perdido la constancia del estudio de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, no predique, hermano. Con el corazón se lo digo. Si usted no saca tiempo para predicar la palabra de Dios, no se dedique a esto. Dios necesita hombres y mujeres entregados a este ministerio de enseñar. No podemos venir, y perdón la palabra que voy a usar, no podemos venir aquí a batear, a ver qué me sale. No. Si usted no prepara un sermón, mejor no se pare a dar un sermón. No insulte a su congregación. No insulte al pueblo de Dios. Y con todo respeto se los digo. Y el problema es que al pueblo de Israel le había pasado eso. Habían llegado a un momento donde creían que la palabra de ellos valía más que lo que decía la Torá. Y hoy en día muchas veces, en muchas congregaciones y a nivel mundial, sucede que vale más la palabra de los dirigentes que lo que dice la Biblia. Y todo el mundo quiere forzar la palabra de Dios, y cualquier cosa que usted diga que no le guste a otra persona, dice, está enseñando una falsa doctrina. ¿Será realmente una falsa doctrina? ¿O será que yo no tengo la capacidad todavía para entender lo que otros han entendido? Cuidado con esto. Cuidado, hermanos. La ignorancia espiritual no es aceptable delante de Dios. La ignorancia bíblica, peor. Dios no acepta la ignorancia bíblica. Quiero que usted recalque estos pasajes, subraye en sus Biblias esta palabra, Yadad, y la palabra Jehatud. Cuando dice que sabían, que le daban el rollo al que sabía para que lo leyera, y él decía, no puedo leerlo porque estaba sellado. ¿Sabe por qué no podía leerlo? Porque habían olvidado la práctica de leer la Torá. Estaban en Babilonia y estaban agarrando las costumbres babilónicas. El arameo lo habían agarrado como lengua de ellos y habían olvidado el idioma original, que era el hebreo en aquel entonces. Por eso el mismo dirigente no sabía leer la Torá en hebreo. ¿Y saben por qué? Porque se había desconectado de Dios.
Y muchos dirigentes hablan muy bonito, pero están lejos de Dios. Está su corazón lejos de Dios. Y cuidado con eso, hermanos. De corazón se los digo. Cuidado. Cuidado con esto. Porque nuestra vida espiritual depende de nuestra relación que tengamos con nuestro amado Dios. Ese fue el punto en el cual Jesús increpó a los dirigentes. Eran ignorantes de la Torá. Recalco, eran ignorantes de la Torá. Y hay muchos que juegan de predicadores y son ignorantes en la palabra de Dios. Qué pena. Pero la ignorancia bíblica Dios no la permite. Hermano y hermana, es su obligación, es su deber conocer la voluntad de Dios. Es su deber. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que estudiar la Biblia. No crea las palabras bonitas que yo vengo a decirle aquí. No. Estudie y verifique lo que yo le digo, si es verdad o es mentira. De labios me honran. 700 años antes de que llegara Jesús, el Mesías, a Israel, 4 profetas tuvieron serios problemas. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Estos hombres tuvieron serios problemas. ¿Y saben por qué? Porque nadie los quería. Porque atacaban al pueblo, porque el pueblo se había vuelto mundano. Porque el pueblo se había contagiado de las costumbres babilónicas de los asirios. Siria tenía agobiado toda la región en aquel entonces. Estamos hablando del año 724 al año 701 aproximadamente. Los profetas estaban en crisis en la época de Asiria. Hermanos, cuando hablamos de crisis de Asiria, solemos pensar en la destrucción de Samaria en el año 724, a manos de Salmanasar V. Pero la amenaza a Siria también implicaba el reino de Judá y a Jerusalén. Y aunque pusieron fin al reinado de Israel, finalmente este reino no llegó a desaparecer. Estuvo a punto en los acontecimientos del año 701, cuando Sennacherib cercó a Ezequías de Judá en Jerusalén. Quiero leerles este pasaje que es muy importante para poder que ustedes entiendan el problema social en el cual estaban los profetas. Los profetas tenían problemas con los reyes, tenían problemas porque nadie quería someterse a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 19. Escuche lo que dice la poderosa palabra de Dios. La versión que voy a utilizar es la versión de las Américas. Les digo algo, yo utilizo muchas versiones porque hay gente que dice, no, es que el hermano utiliza diferentes versiones. Claro, para que usted se acostumbre a pensar de diferentes maneras. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Escuche lo que dice la palabra gloriosa de Dios. En el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas del mismo
y de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Tartán, al Rabsarín y al Babsacés con un gran ejército contra Ezequías, y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo de Batanero. Llamaron al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, que era mayordomo, como el escriba Sebna, y el cronista Joán, hijo de Asaf. Y el Rasacés les dijo: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Oigan, qué importante. Y van en el versículo 37. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joab, hijos de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Esta era la época en la cual el pueblo tenía un problema serio. El pueblo de Israel tenía un problema. Su rey, el dirigente, había entregado todo a manos de los enemigos. Y es duro, hermano. Claro que sí. Estos cuatro profetas, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, estuvieron en esa época combatiendo. Por eso yo insisto que no es fácil predicar. Toda la vida los hombres han predicado, los grandes hombres de Dios han predicado, y a nadie les ha ido bien. ¿Y sabe cuál es el detalle más importante? Que en el templo se hacían los rituales como mandaba la Torá. Pero el corazón de los dirigentes estaba vacío, estaba desolado. La palabra en Isaías capítulo 29, versículos 13, cuando dice: en vano me honran, en el hebreo es Rihak. Y lo que significa es lejos, ensanchar, y estaban eliminados. ¿Están escuchando todos? Recuerde que cuando Jesús está hablando, y leemos las palabras de Isaías en Mateo capítulo 15, del 6 al 7, Jesús tuvo que haber hablado en arameo o en hebreo, no en griego. Entonces el concepto que entendieron los judíos era este. Cuando Jesús dijo: en vano me honran, Rihak en el hebreo. Y lo que les quiso decir es que estaban eliminados del corazón de Dios. Aleluya. Estaban lejos de Dios. Había una pared intermedia entre Dios y ellos. Esa es la idea de la palabra Rihab. Aunque en el templo hacían los rituales como lo mandaba la Torá, de nada servía, porque ellos estaban lejos de Dios. Hermano, hermana, ¿dónde está usted? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Somos honestos en la adoración a Dios? ¿Nos interesamos por las cosas de Dios realmente? ¿Adoramos a Dios en espíritu? Recuerden algo muy importante. De labios me honran, pero su corazón estaba lejos de mí.
Repito otra vez estas palabras. Así, toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado, que se da a un hombre que sabe leer. Escuche esta palabra, que sabe leer. En el hebreo es Yadá, la que vimos anteriormente. Este hombre era un hombre que cuando agarraba la Torá, minuciosamente, con lupa, analizaba puntos y comas. Pero los judíos de la época de Amós, de Isaías, de Miqueas, habían olvidado ese deber. Hermano, si usted no estudia la palabra de Dios constantemente, no predique. De corazón se lo digo. No se pare al frente a predicarle a alguien si usted no sabe lo que va a predicar. Y vea lo que dice el pasaje, que se da a uno que sabe leer y se dice, lee ahora. Y él responde, no puedo porque está sellado. Claro, la revelación del Nuevo Testamento está sellada para muchos porque nunca la leen y nunca la estudian. No es que existan revelaciones hoy en día, ya eso pasó, pero Dios a través de oración, el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Déjense de echar cuenticos, fábulas de viejas. Dejen las fábulas de viejas y volvamos a la Biblia, volvamos al primer siglo, volvamos a aceptarle a la gente la palabra de Dios, volvamos a hablar donde la Biblia habla. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Dejemos la ignorancia bíblica, dejemos el cuento de viejas, hermanos. Ya no le eche cuentos de viejas a la congregación. Cítele la Biblia a los hermanos y se dará cuenta que sus corazones serán transformados. Aleluya. Hermanos, de verdad, Jesús no odiaba a los líderes religiosos. Odiaba su ignorancia espiritual y su ignorancia bíblica. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que una persona ignorante bíblicamente cree que todo lo sabe y no acepta que nadie le enseñe. No acepta el consejo del eunuco. Hechos capítulo 8, 33 en adelante. Dice que Felipe se acercó al carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Escucha esto, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo si alguien no me enseñare? Esa es la actitud que necesitamos. Hombres que sepan enseñar y hombres y mujeres que quieran ser enseñados. Y para poder enseñar tenemos que consagrarnos a Dios. Consagremos nuestra vida a Dios. Y repito, Dios está en boca de todo el mundo, pero en el corazón de muy pocos. Mateo 23, Jesús criticó duramente a los escribas y fariseos. En Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, Pablo critica a los grupos de los fariseos. ¿Por qué? Porque se creían que porque eran fariseos o porque eran descendientes de Abraham en cuanto a la carne, ya todos lo sabían y nadie podía decirles nada. Error. La ignorancia bíblica Dios no la permite. Estudie la palabra de Dios, hermano. Repito, Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Volvamos a las Sagradas Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a leer la Biblia. Es increíble que yo estoy leyendo todos los días la Biblia, mando un audio, un capítulo diario, y muchos hermanos nunca leen, ni siquiera, ya no quieren leer, y les doy la facilidad de que escuchen el audio. Vamos en Proverbios capítulo 26, les aseguro que muchos no han leído ni siquiera el primer capítulo de la Biblia. ¿Por qué? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios está en el corazón solamente de los fieles. Dios está en el corazón solamente de los que le aman. Dios está en la boca de muchos,
pero no está en el corazón de todos. Qué pena, se me cae la cara de vergüenza tener que decir esto. Dios no está en el corazón de todo el que pronuncia el nombre de Dios. Para que Dios esté en tu corazón, hay que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Ser añadido al cuerpo de Cristo. Y si ya eres cristiano, es el momento que empieces a escudriñar la palabra de Dios y dejes esa mediocridad, hermano, hermana. Ay, es que me duele, es que estoy triste, es que a mí nadie me entiende, es que estoy desanimado. Levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús y te alumbrará Cristo. ¿Sabe? Quizás tú eres de las personas que hablas de Dios, pero tu corazón no le pertenece a Dios. Cuidado con esto. Cuidado con esto. De labios me honran. Claro que sí. Cuando los líderes religiosos se atreven a quebrantar o a sustituir algún mandamiento o enseñanza de honra, enseñando lo que Dios no ha mandado. Hermanos, es muy, muy grave el pensar de que los hombres pueden ser mejores que Dios. No, señores. Jesús dijo en Mateo 15:7, hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque profesaban honrar a Dios, haciendo voto de darle lo que pertenecía a sus padres, pero en realidad era pura avaricia, pero no amaban ni a Dios ni a sus padres. Eran hipócritas porque con su tradición enseñaban a los hijos cómo evadir el quinto mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, porque estaban bajo la ley mosaica, profesando gran piedad, pero eran hombres corruptos. Y bien profetizó Isaías. Isaías está profetizando de los escribas también y de los fariseos, que eran del mismo carácter que sus antepasados. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, hermana, es muy preocupante la situación en la cual está viviendo la iglesia hoy en día. No nos podemos congregar, sí, no nos podemos congregar. Y aún así que no nos podemos congregar, muchos hermanos no quieren ni siquiera conectarse a escuchar las predicaciones y aprender. O si no quiere conectarse, pero lea la Biblia, ore en familia, agarra a sus hijos, saque tiempo y lean un capítulo de la Biblia con sus hijos. Siempre recuerdo esto, y mis hijos no me dejan mentir, y lo digo públicamente. Cuando mis hijos estaban pequeños, ponía mi Biblia a un lado y la faja a un lado, y les decía, aquí nadie se va a dormir hasta que no leamos la Biblia hoy. Habían problemas, habían guerras, habían pleitos, pero leíamos la Biblia. Y alguien dirá, ¿pero para qué leer la Biblia así? Hoy por hoy tengo a mis hijos y todos están en el cuerpo de Cristo. El fruto y la lucha que usted haga hoy la va a ver el día de mañana. Si usted no se esmera por enseñarle a sus hijos, la iglesia no lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Usted como padre, usted como madre, tiene que educar a sus hijos. Recuerden eso, por favor, hermanos y hermanas. No olviden esta gran enseñanza. De labios me honran. ¿Por qué? Porque Dios está en la boca de todos, pero Dios no está en el corazón de todo el mundo. Los juicios de estos profetas en el territorio social llegó a tal extremo que Israel perdió su sentido como pueblo de Dios desde la mirada de los profetas. Los profetas en la época de Isaías ya no veían a Israel como el pueblo de Dios. El derecho de Dios ha sido calculado en cuanto que la opresión de una clase opulenta e instalada en lujos ha generado una clase de gente empobrecida en la época de Isaías.
Esto se manifiesta en una serie de injusticias que podemos resumir de la siguiente manera. Impuestos, todos los dirigentes de Israel le impusieron cargas al pueblo. Por el tiempo no voy a leer todos los pasajes, pero se los voy a citar. Eran impuestos, préstamos de usura. Amós capítulo 2, versículo 8. Amós capítulo 2, versículo 8. Versículos 5, 11. Isaías capítulo 1, versículo 23. Habla de la usura que estaban haciendo los religiosos con esto. Esclavitud por deudas que no se podían pagar. Amós capítulo 2, versículo 6. Isaías 3, 15. Hubo hermanos judíos que tuvieron que entregarse a la esclavitud porque no podían pagar. Y eran los líderes religiosos los que se aprovechaban de esta circunstancia. Codicia, trampas en el comercio. Amós capítulo 8, versículos del 8 al 6. Isaías 5, 8, en el libro de Miqueas. Corrupción moral en la familia. Amós capítulo 2, versículo 7. Isaías capítulo 1, versículo 23. Isaías capítulo 5, versículo 23. Todo esto era el problema social que tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. Hermanos, pensemos en nuestra vida espiritual y recuerde, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? Voy a terminar con palabras de oración este tema para que se vayan preparando porque vamos a participar del pan sin levadura y el fruto de la vid. Pero vamos a entonar este canto primero. Vaya, Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, más allá, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que hay un hogar en la más allá del río de luz, más allá. Vayan preparando el fruto de la vid y el pan. Vamos a ir preparándonos para participar del fruto de la vida y del pan sin levaduras. Voy a dar unos segunditos
para que participemos del pan sin levadura. Este pan es hecho a base de harina, agua y un poquito de aceite de oliva, no aceite de cocina, aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar un segundito antes de orar. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú bendigas este pan, que representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramado por nuestros pecados. Bendícenos y perdona nuestros pecados, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Participemos. De igual manera, vamos a orar por el fruto de la vid. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, nos enseña este mandamiento. Es algo que la iglesia de Cristo lo hace porque es un mandamiento de parte de Dios, no es porque ella quiere hacerlo. Hechos 27 dice que reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. Partir el pan era un hebraísmo que simbolizaba la cena del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26, Pablo dice que lo recibió por revelación. Y dice, haced esto en memoria de mí. Participemos de el fruto de la vid, que es la sangre del pacto, que fue derramada por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos que conforme sea tu voluntad, bendigas este fruto de la vid. Que la sangre preciosa de Jesús nos limpie de todo pecado y que nos ayude. Perdónanos y ayúdanos a que tu palabra se quede grabada en nuestro corazón. Bendícenos y bendícenos a todos los hermanos en cualquier parte en el mundo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Igualmente hay otro mandamiento más, que es el de ofrendar. Y quiero recalcar que en 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2, la Biblia habla en cuanto a la colecta para los santos. La colecta no es para el predicador ni para... La colecta no es ni para el predicador, ni tampoco la colecta es para otros fines que no sea el ayudar a los santos. Así es lo que estipula la gloriosa palabra de Dios. La cena del Señor está en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. Dice, la cena del Señor es fruto de la vid y jugo de uvas, pan sin levadura. 1 Corintios 11, 23 al 26, Hechos 27. La colecta, 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4. Mi estimado hermano, vamos a orar por la colecta.
Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos que bendigas esta colecta y que nos ayudes para que, conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú nos bendigas. Ayúdanos, por favor, para salir adelante. Bendice a los hermanos en cualquier parte del mundo y ayúdanos para que podamos volver a ser la iglesia que éramos antes. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Bendice a los hermanos que no tienen trabajo. Hay un hermano o hermana que esté pasando necesidad. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones, porque escrito está, Señor, que nunca se ha visto a un pobre desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Somos tus hijos, con todos nuestros defectos. Te amamos. Ayúdanos, te lo suplicamos. Bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, recuerde algo muy importante. La colecta es una colecta únicamente el primer día de la semana. No hay otro mandamiento. Si usted va martes, jueves, sábado y domingo, todos los días no le pueden pedir dinero. Y es una colecta, no es diezmo. El diezmo era una práctica del pueblo judío bajo la ley mosaica. Bueno, me despido de ustedes con el único propósito de decirles es que les amamos. Les amamos en Cristo Jesús y, por favor, el martes, no, hoy a las 6 de la tarde tenemos culto. Escuchen la predicación de hoy a las 6. Los que no pudieron participar y tomar de la cena del Señor, hoy a las 6 lo pueden hacer. Va a haber culto igualmente a las 6 de la tarde. Martes 6:30, jueves 6:30. Somos de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, Centroamérica. Pueden buscar nuestra página, Iglesia de Cristo de Upala. Pueden buscar la página que yo tengo, Luis Castaño Botero, en Facebook o en YouTube con el mismo nombre, Luis Castaño Botero. Se despide de ustedes un servidor más y recuerde, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en la boca de todos, pero Dios no está en el corazón de todos. Que Dios los bendiga.